En nuestros aliados Caracol siempre estamos muy atentos a todo lo que está sucediendo en nuestras comunidades, en nuestra sociedad, lo que ocurre en nuestro entorno. Y yo creo que hay un tema apasionante para algunos, como que para otros se ha vuelto parte del paisaje hace algunos años y ahora se están preocupando. Otros sí lo tienen muy claro porque se les está acercando un momento crítico, como un momento de edad. Pero ¿quién no quiere disfrutar de poder tener un recurso? Y es importante el ahorro para ese recurso cuando termine su proceso laboral, cuando esté terminando ese proceso de esa vida activa en lo que todos disfrutamos, que todos amamos, el trabajo. Y hablamos de las pensiones. Hoy con nosotros Protección en estos aliados Caracol, pensando siempre en el bienestar de la comunidad, en el bienestar de la gente y su presidente Juan David Correa. Presidente, gracias por acompañarnos, qué rico volverlo a tener por nuestras pantallas, por estos espacios en los que siempre hablamos de esos temas que le preocupa a la comunidad. Gracias por estar con nosotros. Juan Carlos, a ti, a Caracol y a toda la audiencia, al equipo de trabajo, un saludo muy especial y gracias por la oportunidad para que conversemos acerca de un tema muy importante para los colombianos, que tú lo mencionabas, es el futuro. Es el futuro, y para el futuro uno tiene que pensar es en el ya y en el presente. Entonces, personas que hoy tienen 62 años, en el caso de los hombres, 57 años, en el caso de las mujeres, pues tienen un panorama muy claro. Hemos tenido reforma pensional, eso cambia el panorama para otras personas. Otras personas están empezando su vida laboral, y recuerdo que cuando yo estaba empezando mi vida laboral decían, eso muy difícilmente nos vamos a pensionar, y ya es una realidad para muchos de los que hoy están viendo esa cercanía, ya con muchas semanas cotizadas. Incluso en algunas oportunidades les cuento, hay posibilidades de uno poder tener esa pensión adelantada. Ya vamos a contar detalles de todo lo que se vive en el mundo de las pensiones, pero ha habido también una reforma y eso nos pone en un planteamiento. Quiero arrancar por el año 2024, el año anterior. Se aprueba a mitad de año una reforma pensional. Se está pensando también por parte de algunas personas, ¿qué hago? ¿Me tengo que trasladar? ¿Debo hacerlo? ¿No debo hacerlo? Y eso pone un panorama también retador para ustedes en Protección. Contemos cómo fue ese año 2024, en medio de esos momentos de verdad. Juan, muy importante iniciar por ahí y creo que lo más importante es decir que el 2024 lo podríamos titular como un año en el cual elevan conciencia a los colombianos y le elevan alrededor de una discusión de coyuntura que es la reforma pensional, pero que puso a las personas a hablar del tema. Sorprendentemente, en nuestro caso, en el caso de Protección, una compañía que tiene 34 años en el mercado, que ha venido haciendo un proceso de transformación, particularmente para dejar de ser un fondo de pensiones y acercar más esta compañía a los colombianos para que sea una compañía que tiene un propósito superior, y es el bienestar financiero y esa construcción de futuro. Así que el 2024 es un año que marca un hito importante alrededor de una elevación de conciencia para hablar del futuro y del ahorro. De manera importante mencionar que fue un año muy importante para los clientes, porque tuvimos la oportunidad de entregarle a todos ellos más de 8.200.000, abonarles en sus cuentas más de 21 billones de pesos. Eso lo que significa es que ese acompañamiento a la construcción de futuro hace muy relevante lo que acabo de mencionar, una conversación de bienestar financiero más que una conversación centrada en la reforma pensional. Y la reforma sí ha sido una plataforma de conversación que seguramente nos va a permitir ahorita, en todo este espacio, recorrer los desafíos que tienen todos los colombianos y que tenemos todos los colombianos para construir ese futuro. Entre otras, mencionabas una cosa, una historia personal. Llevo en la vida laboral aproximadamente 35 años, ya estoy más cerca de la edad de jubilación, como mencionabas tú, Juan, y he tenido una consigna que quiero compartir y dar testimonio de ella, y es que desde el primer día en que estoy trabajando no he parado de ahorrar, y eso significa algo de lo que vamos a conversar seguramente durante este espacio. Porque es la preocupación, cuando se termina ese mundo laboral, cuando se termina uno o está acabando con esa vida activa laboralmente, uno dice, ¿y de qué voy a vivir? Y ese ahorro se hace importante, y se hace importante es pensar en ese futuro. A lo mejor el presente es muy solvente, es muy positivo, es muy bueno, para algunas personas a lo mejor no tanto, pero de alguna manera pensar en ese futuro es pensar en ese ahorro que se requiere para poder garantizar el bienestar más adelante. Afortunadamente entonces hubo reforma porque puso en el escenario de conversación, de reflexión, de pensamiento el tema pensional. Sí. Juan Carlos, yo creo que lo primero que tenemos que mencionar alrededor de la reforma pensional es que la reforma pensional y más que ella el sistema integral de atención a la vejez en cualquier país del mundo
tiene que tener una dimensión que recoja básicamente 3 conversaciones. La primera de ellas es la cobertura. La segunda, la sostenibilidad fiscal que tenga un sistema pensional. Y la tercera es la equidad. Y de alguna manera la discusión de la reforma pensional, y en la cual fuimos voceros activos, desafortunadamente la que hoy está aprobada no cumple y resuelve esos problemas de fondo. Es decir, nuestra primera conversación es que, y aproximación es que tenemos que seguir discutiendo una reforma pensional que resuelva esos problemas de fondo, porque ninguno de ellos quedó resuelto. Ahora bien, desde el momento en que quedó aprobada y firmada la reforma pensional, pues hemos tenido simplemente una aproximación hacia el país con 2 objetivos muy claros. El primero de ellos, la pedagogía. Nuestra principal responsabilidad es enseñarle a todos los colombianos qué es la reforma pensional que está en curso en este momento y que está pendiente de la Corte Constitucional para ver si entra o no en vigencia el 1 de julio. Y ese es el primero de los temas, pedagogía. ¿Qué significa? Y lo segundo, mencionar que sobre la que se firmó tiene elementos importantes. No resuelve los problemas de fondo, pero tiene elementos importantes para la población vulnerable, tiene elementos importantes alrededor de la disminución de subsidios para las poblaciones que más recursos tenían, que tenían un subsidio inadecuado, no focalizado, y por supuesto algunos elementos adicionales que son importantes como unificar el sistema en uno solo. Hoy la mayoría de los jóvenes colombianos, sin saber, están en un sistema o en el otro, o en el público o en el privado, pero estaban enfrentados a tener que tomar una decisión sin capacidad de saber cuál les convenía más. Hoy el sistema que está posiblemente para entrar en vigencia será un solo sistema que no tendrá una competencia y que permitirá que los colombianos sean más conscientes de qué decisiones están tomando. Claro, hay muchos elementos como esos favorables, pero tenemos un desafío grande en iniciar y sobre todo a interpretar y a entender con esa elevación de conciencia qué significa la reforma pensional. Ahí va mi duda, porque me imagino que en el año 2024, cuando dicen hay reforma pensional, se aprobó la reforma pensional, hay un montón de gente que queda como asustada, como no, es que yo llegué a mi fondo de pensiones porque en la empresa me dijeron o porque un amigo me dijo, pero no tengo ni idea de lo que ocurrió. Generó más curiosidad también en la gente. Tuvieron que asesorar a muchas personas ya en el año 2024, brindándoles la capacitación, contándole a la gente qué era lo que pasaba, explicándoles, yo creo que desde cero, como de coquito, qué es una pensión y cómo uno puede acceder a la pensión y cuántas semanas se requieren cotizar y en los fondos privados cómo funciona. En fin, hay una doble asesoría que muchas personas deben hacer incluso si van a hacer traslado, pero el año 2024 fue también retador para ello. Definitivamente, pero retador de manera positiva, Juan Carlos, porque nos permitió tener más conversaciones, porque cada una de las personas de este país lo primero que empezó a pensar es yo cuántas semanas cotizadas tengo, porque la reforma pensional hablaba de transición, de no transición, de número de semanas en hombres y en mujeres, y eso hizo que todas las personas tuvieran una aproximación a 2 cosas que me parecen muy importantes. Primero, a la interpretación de que sí había que construir una pensión, y era una responsabilidad no que estaba en manos de otros, sino que estaba en manos de nosotros mismos, ¿sí? Y por supuesto, elevó un nivel de responsabilidad nuestra, que de cara a la masa que tenemos que atender y al deseo de la ambición de acompañar y asesorar no solo a nuestros clientes, sino a todos los colombianos, clientes y no clientes, desarrollamos muchas iniciativas, herramientas basadas en inteligencia artificial como el perfilador pensional, que le permite a cualquier persona en este país, cliente o no cliente de protección, entre a una herramienta absolutamente interactiva, simple, para ver en qué posición está, si está en transición, si no está en transición, qué le conviene o qué no le conviene, además de todos estos espacios de protección responde, date cuenta, es decir, a tu pregunta nos retó de manera positiva en la construcción de muchos espacios de conversación con todos los colombianos para poder aproximarlos y enseñarles lo que eso significaba. Elevamos definitivamente conciencia y yo creo que eso es positivo, porque hoy más que nunca, y te voy a poner un ejemplo concreto, el ahorro voluntario de todos los clientes de protección se elevó 7x el año pasado por una sola razón, porque se empezó a interpretar por parte de los jóvenes de este país que había que ahorrar más, porque ahorita vamos a hablar seguramente un poco de la esperanza de vida. Sí, vamos claro. A vivir más, tenemos que ahorrar más y esta conversación de reforma ha sido un escenario positivo alrededor de esa conciencia para todos los colombianos. Hoy el presidente de Protección, Juan David Correa, está con nosotros y yo creo que está como en clase y nos está enseñando un montón. Como también en la escuela, en el colegio o donde podamos estar. Esa herramienta de inteligencia artificial,
¿Cómo puedo yo acceder? A ver, yo estoy en mi computador y digo, necesito saber en qué plano estoy del tema pensional, si estoy en transición, si no estoy en transición. Algunas personas a lo mejor ya lo tienen claro. En mi caso, bueno, más de 1000 semanas cotizadas, entonces ya sé dónde estoy parado. Pero una persona que está en cualquier barrio de este país o de cualquier rincón que esté afiliado a los fondos de pensiones, ¿qué debe saber y a través de qué herramienta o cómo puede acceder a esa herramienta, por ejemplo, de inteligencia artificial? Se mete a la página de protección, ahí va a estar disponible. ¿Qué es lo que debe hacer? Sí, mira, primero todas las herramientas están disponibles a través de los canales de nuestros sistemas a través de la página, a través de WhatsApp, a través de todos los canales que están abiertos a clientes y no clientes. Y yo creo que lo más importante desde el punto de vista pedagógico, la primera pregunta que se tiene que hacer todo colombiano hoy es si estoy en transición o si no estoy en transición. Y esa definición es muy simple. Las personas, mujeres con más de 750 semanas y los hombres con más de 950 semanas están en el sistema de transición. Es decir, son personas que van a seguir bajo las mismas reglas de juego que tiene hoy el sistema pensional en Colombia. ¿Independiente de la edad? Independiente de la edad, que es Claro. una cosa bastante diferente a lo que es tradicional en los sistemas pensionales. Y el resto de personas en este país va a estar en lo que es no transición. Es decir, a partir de la entrada en vigencia de la norma, los primeros 2.3 salarios que reciban van a ir a el sistema público y los salarios superiores a 2.3 van a ir a protección, ¿sí? Entonces ahí tenemos ya una diferencia porque la construcción de personas que no están en transición va a ser diferente, no va a haber necesidad de decidir si estoy en un sistema público o en uno privado, sino que es absolutamente automático la forma en cómo se distribuye ese porcentaje de cotización. Ahora, el desafío más importante es entender muy bien cómo se construye ese ahorro. Y buena parte de la naturaleza de la construcción de ese ahorro tiene que ver con la capacidad que tiene un fondo privado como protección para generarle valor a los clientes. Solo una dimensión alrededor de lo que ha sucedido en estos últimos 34 años en los cuales hemos estado compartiendo futuro con los colombianos. De cada 100 pesos de pensión de un cliente nuestro, aproximadamente 70 pesos corresponden a rendimientos. Es decir, la capacidad de generación de rendimientos para los clientes nuestros es de nivel superior. Solo permíteme ponerte un ejemplo en un contexto más cercano, como el 2024. Una persona que empezó a cotizar en protección en el 2024 en enero y que ingresó y empezó a cotizar, pongamos una cifra de contexto de 100 pesos, a diciembre 31 del 24 tenía ya 115 pesos. Porque, entre otras, el 2024 fue un año muy favorable en los mercados financieros. Sí. Pero pongamos un contexto más amplio. ¿Qué ha pasado en 34 años con una persona que ha tenido esa vinculación con protección? Ha tenido la posibilidad de tener un rendimiento superior en aproximadamente un 30% si hubiera tenido esa plata en una cuenta de ahorros. Claro. Si hubiera comprado dólares, o tendría CDTs. 116% adicional. Es decir, esta es una conversación de muy largo plazo que, independiente de los momentos de mercado y la volatilidad que tengan, estamos en estos días observando una volatilidad importante en los mercados financieros. Esto hay que mirarlo en el contexto de largo plazo. Los fondos de pensiones en Colombia privados, en los últimos 34 años, desde que inició la Ley 100, han tenido una rentabilidad de más del 14%, que significa una rentabilidad la más alta de los países de la OCDE en sistemas pensionales. Es decir, hay una capacidad que hemos construido para acompañar a los colombianos a generar valor sobre la construcción de su futuro. Y ahí está la conversación importante que ahorita la vamos a complementar más allá de la reforma pensional. Porque esto es un pensamiento para todos. Más allá de la reforma pensional, una persona que hoy está egresando de las universidades está diciendo, bueno, y yo sí me iría a pensionar, eso van a venir seguro 3 o 4 reformas pensionales más de aquí a que yo tenga unos 60, 70 años, porque es muy prudente y también muy claro lo que usted ha mencionado, que la calidad de vida ha mejorado para todos, la tecnología ha ayudado, los sistemas médicos ayudan y ello ha prolongado también la expectativa de vida de los ciudadanos. Pero le quiero preguntar por esos jóvenes. Esos jóvenes hace 20 años no pensaban en una pensión y decían, yo no me voy a pensionar. Y lo mencionábamos al comienzo de este espacio. Hoy tienen 700 semanas. Hoy están en esa transición algunos de ellos. Quiere decir que no los va a cobijar la nueva reforma pensional de aplicarse según la Corte. Eso tiene un reto bastante elevado también para que la juventud que hoy quiere vivir como en otro momento y que quiere vivir el presente y no está pensando tanto en su futuro, que quiere a lo mejor viajar y no ahorrar,
también es un reto importante. ¿Qué decirle a los jóvenes? Y es un espacio muy importante también para que los jóvenes que hoy están conectados con esta información que estamos emitiendo a través de esos canales, pues tengan esa información clara a través de usted. Juan, me das una oportunidad grandísima para hacer un recorrido alrededor de manera muy, muy rápida de lo que eso significa, porque es la pregunta más importante que debemos resolver. Lo primero es que tenemos que tener un contexto de cómo la humanidad ha venido avanzando en su expectativa de vida. Hoy, una persona de un país de la OCDE vive 80 años, es decir, la esperanza de vida ya es 80 años. Pero lo más importante es que hoy la esperanza de vida de los colombianos es 77 años. Si tú miras en ese recorrido, casi que cada 4 años vivimos un año más. Hoy en Colombia una mujer va a vivir 80, la que nace hoy, y un hombre que nace hoy va a vivir 74, y vamos creciendo. Entonces el primer desafío es que vamos a vivir muchos años más. Eso representa ya una primera responsabilidad, y esa primera responsabilidad es que tenemos que, para tener unos recursos adecuados para vivir en el futuro, tenemos que ahorrar más, porque vamos a vivir más. Ahora bien, ¿cómo se construye ese ahorro? Ese ahorro se construye con varias fuentes. Una de ellas es las personas que tienen un empleo formal en Colombia, tienen el beneficio de recibir un aporte de acuerdo al sistema pensional. Ese es uno de los ingresos de construcción de futuro, la pensión. El que está formal recibe un aporte del cual las 3/4 partes las hace el empleador. Por eso el empresariado y las instituciones en Colombia juegan un papel fundamental en el futuro de los colombianos. Aportan hoy las 3/4 partes de ese aporte, que se convierte después en la pensión en 70 de cada 100 pesos son rendimientos. Primera fuente. Segunda fuente importante para las personas que trabajamos, las cesantías. Y hablaremos de ellas más adelante. Es que su palabra lo dice, ya que usted lo menciona ahí cortico, cesantías es cesante, y usted es cesante, se queda sin plata, se queda sin dinero. ¿No le parece muy importante tener ese recurso? Ahorita ampliamos un poquito Juan, el tema. Sigo sí, señor, agregando porque el resto de la responsabilidad es propia. Y a tu primera pregunta, la responsabilidad de la pensión no es de otros. Nos tenemos que hacer cargo de cómo se construye la pensión. Porque si bien tenemos un beneficio cuando estamos trabajando, pues al final del día nadie va a construir por nosotros el futuro. Y es allí donde entra a jugar un papel importante el ahorro complementario. Y es uno de los grandes desafíos y es el principal mensaje para los jóvenes y un poco mi testimonio de vida. Desde que soy muy joven y en todas las etapas he tenido momentos en los cuales no he tenido un peso para ahorrar, pero he tenido otras en las cuales he tenido la oportunidad de ahorrar periódicamente y de manera disciplinada algo. El ahorro voluntario se hace absolutamente necesario para poder construir ese futuro. Y déjame darte un contexto muy importante para que sepamos de qué estamos hablando. Si una persona a los 25 años dedicara 10% de sus ingresos al ahorro voluntario, adicional a lo que hemos mencionado, sería posible que de cara a ese ahorro mejore su mesada pensional en un 40%. Es decir, aquí la magia del futuro la construyen dos cosas. Uno, la disciplina de cada una de las personas en cuanto al ahorro, ¿sí? Y segundo, la capacidad de un equipo como el de protección para generarle rendimientos a cada uno de sus pesos, que de cara a la magia del interés compuesto, en el largo plazo, lo que construye es ese futuro y permite que de cada 100 pesos uno pueda tener hasta 70 pesos de rendimientos, depende de los mercados y del caso, obviamente es una aproximación genérica, pero vuelvo y repito, solo desde los 25 años ahorrar un 10% del ingreso adicional me implicaría una mejora en mi mesada pensional de una cifra superior al 40%. Dejo ahí para que sigamos, pero sí, el gran desafío es, me hago cargo, tengo disciplina de ahorro y no puedo dejar de disfrutar, porque mencionabas otro tema, claro, la juventud. Yo tengo 2 hijos que son jóvenes, ya pues 25 y 21 años, ¿cierto? En los cuales mi invitación es viva, disfrute, pero sea disciplinado a la hora del ahorro, no se gaste todo, viaje, disfrute, pero estudie, trabaje y ahorre de manera voluntaria, de manera disciplinada, para que ese futuro suyo sea un futuro mejor. Y usted pone una cifra del 10%, pero ahorita nos lanzó otra cifra que quedó ahí como en el aire, 7X. 7 veces. ¿Cómo es el asunto de ese año y el comportamiento de 2024? Porque eso también llama la atención. Y si las personas que están ahorrando más son jóvenes o son personas un poco mayores que ya se les está acercando la pensión, ¿qué han podido ustedes ver? Mira, ese es un desafío que hemos tenido en protección y que quiero también compartir de manera pues muy humilde, digo yo, pero con orgullo, porque
hemos cambiado esa discusión de plataforma de pensiones o compañía de pensiones a una compañía que está ocupada del bienestar financiero de todos los colombianos. Y eso se refleja en algo como esto. Nuestra cliente más joven, Juan, se llama Gabriela. ¿Sabes cuánto tiene? ¿Cuánto? 6 meses. Gabriela tiene 6 meses. Gabriela tiene 6 meses y los 6 meses de Gabriela hoy ahorra en un producto de protección que se llama Protección Hijos. Sus padres entendieron esta dinámica, entendieron que Gabriela iba a vivir muchos años y tomaron una decisión de permitir que Gabriela empiece a construir su pensión desde que nació con ahorro voluntario. Ahorita cuando te mencionaba el 7X es como productos como Protección Hijos y Más Protección son espacios donde las familias, los jóvenes colombianos pueden ahorrar de manera voluntaria y esa conciencia en el 24 que se elevó alrededor de que vivimos más, la reforma pensional sí es conmigo. Claro. Y tengo que construir el futuro. ¿Y de quién depende si me pensiono? De mí, no depende del Estado, depende de mí. Ha hecho que esa conciencia haga que los colombianos estén ahorrando más de manera voluntaria y esas cifras empiezan a ser exponenciales en beneficio, no de protección, y lo digo con toda convicción, sino de las personas que pueden construir ese ahorro de futuro. Ese pensamiento que va desde años atrás, pero que se ha visto muy reflejado en todo el tema de la reforma pensional que decíamos ahorita, puesto sobre la mesa también la discusión reta este año 2025. Y usted nos decía, el año 2024 fue exitoso por esas razones, fue muy bueno por esas otras. Este 2025, ¿cómo pinta? Porque además es estar con la certeza que sí o sí se apruebe, que sí la Corte tome una decisión frente al tema y que ya en pocos meses, en pocas semanas mejor, ya comience a regir esta reforma pensional. ¿Qué retos tienen para este 2025? Mira, el 2025, gracias Juan, es un año que no es distinto a seguir consolidando la Convención de Bienestar Financiero. Y eso implica varias cosas. La primera de ellas es seguir consolidando nuestra plataforma tecnológica porque como nuestra gran mayoría de clientes son personas jóvenes, lo que hemos hecho es un esfuerzo y una convicción de estar permanentemente desarrollando herramientas de inteligencia artificial y tecnología para que los jóvenes y las personas clientes nuestros les quede mucho más fácil aproximarse a protección. Solo darte un dato, el 96% de las transacciones que se realizan en protección se realizan de manera digital. El año anterior le ahorramos 14 millones de horas a los colombianos que tenían que hacer un trámite de manera presencial para utilizar sus cesantías en esos propósitos de futuro. 14 millones de horas, Juan. Entonces, nuestro desafío y nuestro compromiso sigue seguir invirtiendo en tecnología para entregarle valor y facilidad a los colombianos. Primer desafío. Segundo desafío para el 2025, pues tenemos que continuar con la implementación de la reforma pensional. Esto, independiente de lo que la Corte diga alrededor de la reforma, Juan Carlos y toda la audiencia, nosotros nos hemos comprometido con el país en estar listo el 1 de julio. Y en eso hemos venido trabajando con un equipo grande, con una gran inversión, para estar listos para tener la capacidad de operar el sistema si es que así la Corte Constitucional lo define. Y si no, volveremos al sistema anterior. Pero el reto más importante es continuar con pedagogía. Tercer reto importante, seguir desarrollando productos que faciliten el ahorro de los colombianos. Y el cuarto desafío, y tal vez el más importante, seguir en esa tarea conjunta con las empresas de este país que se han comprometido a desarrollar planes de ahorro en los cuales conjuntamente, y esto no es una conversación de pensiones, Juan Carlos, esto es una conversación de convicción de las empresas de este país para que construyan planes en los cuales conjuntamente, cuando la persona del equipo de esas compañías ahorra, la compañía también ahorra para ayudarles a construir ese futuro. Entonces tenemos sobre la mesa un mundo de desafíos que por supuesto estarán acompañados de esa discusión de reforma pensional, de aceptar lo que la Corte defina, estamos muy pendientes de ello y de seguir acompañando a todos los colombianos a que entiendan realmente que la construcción de ese futuro no solo es la pensión, sino esa voluntad y esa disciplina de ahorrar de manera voluntaria. Esos son los desafíos paralelos a los tradicionales, Juan, y es afrontar y tomar las mejores decisiones con mercados absolutamente volátiles, que hoy todos sabemos que los mercados obviamente
tienen una volatilidad grande de cara a lo que está pasando en la economía mundial, alrededor de la geopolítica, alrededor del entorno local, pero quiero decirles que esa es nuestra principal, todos los equipos nuestros están dedicados todos los días a enfrentar esas volatilidades y a entenderlas como ha sucedido en los últimos 34 años. Hoy nuestro desafío realmente es seguirle agregando valor a los colombianos, clientes y no clientes, en la construcción de esa mirada de bienestar financiero para ese futuro de cada uno de ellos. Al presidente de Protección, Juan David Correa, le preguntan hoy, ¿saco mis cesantías este año o no? Porque es que usted mencionaba que le ahorraron un montón de tiempo a los trámites de cesantías y yo sé que hay muchas personas, lamentablemente, que dicen, esa platica mejor gastémosla. Entonces empiezan a hacer cotizaciones de arreglo de la casa, empiezan a mirar tema de estudio y entonces las cesantías se van volviendo más volátiles que el mercado que tenemos hoy. Contemos un poco también de esas cesantías y la importancia, porque usted nos mencionaba, muchas personas están haciendo ese trámite y sobre todo que lo hacen por esos meses de principio, mitad de año. ¿Qué tan importante es mantener esas cesantías también como ahorro? Esa es una invitación muy importante, Juan Carlos. Nosotros tuvimos la fortuna de recibir la confianza de más de 3,5 millones de clientes que consignaron la cesantía en protección por unos recursos superiores a los 5 billones de pesos en la jornada que terminó a mediados de febrero. Y nuestra recomendación siempre para los colombianos es que sean conscientes alrededor de ese ahorro y que ese ahorro lo utilicen realmente cuando puedan hacer realidad esos sueños para los cuales las cesantías han sido definidas. Acuerden que los sueños de cesantía son básicamente 2 de ellos, vivienda y educación. Y el otro es el colchón. Siempre hablamos de ese colchón que uno tiene para momentos en los cuales pierde el empleo de manera temporal. Entonces hay un colchón muy importante que hay que cuidar. Y para aquellas personas que sueñan con vivienda y educación, pues las cesantías son para eso, una invitación a que con convicción, por supuesto, las utilicen para lograr esos sueños. No todo la construcción de ese futuro es para la vejez. Y yo quiero invitar también porque el desafío de la vida también es disfrutar. Ahorita mirábamos que no se trate todo de ahorrar. Yo le digo a mis hijos, ahorres ese 10%, pero el otro pedazo que le sobre, pues utilícelo para vivienda, para educación, pues para pagar bueno, para viajar, para disfrutar. Entonces la cesantía, la invitación que siempre le hago a las personas es, en la medida de lo posible, ahorrarlas, y si hay un sueño que transforme su vida de vivienda, de educación, por supuesto, para ellos son las cesantías. Usted ahorita también mencionaba el tema digital, y esta evolución ha sido muy acelerada y muy rápida. Me hablaba de inteligencia artificial, que lo pone a uno en una plataforma, uno va mirando los datos, va diciendo, estoy en transición, no estoy en transición, tengo tantas semanas, estoy proyectándome hacia futuro, pero eso también es retador. En ese tema de tecnología, ¿cómo los está retando esa sociedad tan digital y que va creciendo tanto en esa materia y va evolucionando de manera tan acelerada? Mira, ese es un desafío que tenemos y también me siento muy orgulloso de poder compartir con ustedes lo que ha sido ese proceso de transformación. Nosotros hace más de 10 años en Protección entendimos que la analítica y la inteligencia artificial tenía que ser una herramienta que podríamos poner al servicio de los equipos, del desarrollo de las personas en protección y también de la oportunidad de que los clientes tuvieran oportunidad de hacer la vida más fácil. Pero entre otras, que nos permitiera anticiparnos a esas necesidades de los clientes. Hoy la inteligencia artificial en protección tiene muchas aplicaciones, tiene muchos casos de uso y permanentemente estamos desarrollándolos, pero nos permite cosas como entender cómo es posiblemente el siguiente paso que debe dar un cliente nuestro en términos de ahorro. ¿Qué más variables debe incorporar en su proceso de construcción de ese ahorro? Nos permite además que esa doble asesoría de la cual se ha hablado mucho en los últimos días para saber cuál es el sistema que más conviene a los colombianos, se puede hacer de manera automática a través de WhatsApp utilizando inteligencia artificial. Eso nos ha permitido que los clientes puedan tener conversaciones con sistemas automáticos que eliminan tiempos de espera tradicionales en líneas telefónicas. El año pasado, nuestro robot de atención a clientes tuvo 52 millones de conversaciones con todos los clientes, 14 millones de horas de ahorro para los clientes en trámites, como ahorita mencionaba. Es decir, la tecnología no nos asusta, la tecnología nos permite y es un habilitador para que todos nosotros tengamos una vida mucho más productiva,
mucho más tranquila, mucho más equilibrada, y esa es la apuesta que tiene Protección. Nosotros tenemos inversiones permanentemente, buena parte de nuestro presupuesto anual, por supuesto, es seguir invirtiendo en tecnología, y esas son las herramientas que hoy los colombianos tienen que utilizar para, entre otras, hacer un diseño de cómo es la construcción de su portafolio de futuro. Ese yo del futuro lo tenemos que construir con esa convicción y ese compromiso, y por supuesto apoyados en todas estas herramientas que nos permiten proyectarnos en el tiempo. Esa proyección en el tiempo tiene que partir de este presente. ¿Cómo los ha retado también legalmente esta reforma pensional? Hablamos de tecnología, de herramientas, de todo lo que significa. Pero eso también tiene un plano legal que usted nos dice, para el 1 de julio estamos listos y para el 1 de julio estamos con las botas puestas, si hay cambio, si no hay cambio, igual estamos trabajando para ello. Pero legalmente también genera unos retos, legalmente también hay unos términos para las personas. ¿Cómo los ha retado también ese cambio? Juan, muy importante tu pregunta. Nosotros hemos sido muy voceros activos de cara al gobierno nacional en relación con lo que significa la reglamentación. La reforma pensional tiene unos titulares, pero esos titulares implicaban el 60% de definiciones del gobierno para que esa reglamentación fuera la que teníamos que tener para poder implementar todos los sistemas operativos y tecnológicos. Simplemente para hacer una referencia, la reforma pensional nos obliga a tener en Protección dos plataformas, la actual porque el sistema vigente sigue vivo, en transición, y construir una plataforma paralela y todo un desarrollo operativo y tecnológico para tener el nuevo sistema. Entonces, todo un desafío que necesita, por supuesto, reglamentación, que tiene corto plazo de implementación y que tiene además muchos actores involucrados. Colpensiones tiene que estar listo, todos los sistemas de recaudo y pago tienen que estar listos. Entonces es un desafío que por supuesto tiene una consideración legal, Juan Carlos, pero realmente el punto central del desafío es un desafío tecnológico operativo para el cual venimos trabajando con convicción y vamos a estar, por supuesto, preparados para el 1 de julio, si es que así lo define la Corte Constitucional, pendientes también claramente de esa decisión, y en la medida en que eso vaya sucediendo, pues obviamente va a ser muy útil porque nos va a permitir acabar de cerrar todas esas definiciones que tenemos en el momento. Ahora, ¿qué definiciones están en cabeza de los colombianos? Dos definiciones muy importantes. La primera, que ya ocurrió, y es haber seleccionado cuál va a ser su fondo de pensiones que lo va a seguir acompañando en la construcción de ese ahorro. Eso ocurrió con la elección de algo que seguramente han escuchado que se llama ACECAIS, Protección, ya es una ACECAI por supuesto, y más de 120.000 colombianos eligieron construir ese futuro de más de 2.3 salarios mínimos en Protección. Y la segunda decisión que en este momento están tomando los colombianos es si de cara a la posibilidad de traslado, aquellas personas que están en los últimos 10 años, o sea, mujeres de 47 y hombres de 52 o más de 52 y que no sean, o que ya han cumplido la edad y no se han pensionado, pueden tomar una decisión de de trasladarse al sistema que más le conviene. ¿Eso cómo funciona? Simplemente con una doble asesoría que les indica cuál es la proyección en uno o en otro sistema, y tendrían hasta julio del 2026 para tomar esa decisión esas personas que se encuentran en esa ventana pensional que estableció la reforma. Esas son dos de las acciones que están los colombianos decidiendo. Una ocurrió, otra está ocurriendo y seguirá ocurriendo en ese plazo. Y, por supuesto, la más importante, independiente de si la reforma se aprueba, si no se aprueba, el ahorro, que es una decisión consciente, autónoma y que es necesaria para la construcción de ese futuro. Para que no tengamos que devolver el video un minuto, los que estamos reproduciendo y los que estamos viendo este video, y que me parece muy importante, insistamos, porque la primera decisión ya pasó. Esta segunda decisión, recordémoslo muy bien, ¿a quiénes cobija? ¿Cuáles son las fechas estipuladas? ¿Y quiénes son los que tienen que tomar esa determinación? Que está en las manos de cada uno. Esto no es que me van a elegir, eso no es que la empresa me dice, eso no es que mis amigos están determinando. Contémosle a los oyentes esa segunda fecha. Entonces, lo primero es, hoy las personas están en el sistema público o en el sistema privado. Es decir, están en Protección, sistema privado o en Colpensiones, ¿sí? Las personas, entonces la norma establece que aquellas personas que están en los últimos 10 años para alcanzar su edad de jubilación, es decir, mujeres de 47 y más años, hombres de 52 y más años, que tengan los hombres más de 950 semanas y mujeres más de 750 semanas, tienen la posibilidad,
hasta julio del 2026 de solicitar una doble asesoría, para que de esa doble asesoría identifiquen y decidan de manera autónoma cuál de los dos sistemas les conviene más. Y después de esa determinación, tomen la decisión de permanecer esos últimos 10 años donde están o de cambiar de sistema al público o al privado, en los dos sentidos. Ese es el proceso que se ha denominado ventana de traslados y que seguramente muchos de ustedes han escuchado y que está en curso para que los colombianos que quieran tomar esa posibilidad en esa ventana lo puedan hacer en ese plazo que les acabo de mencionar. Igual hay unas jornadas especiales que se van a venir adelantando, ya les vamos a ahondar un poquito sobre algunas fechas y también el trabajo específico que se viene haciendo, porque hay unas jornadas, mejor dicho, para que ustedes estén muy pendientes de protección y todo lo que está sucediendo alrededor de esta decisión. Hoy hablamos de pensiones y hablamos de pensiones hacia futuro. ¿Qué pasa si yo en el año 2026 no he tomado ninguna determinación y no he recibido la doble asesoría? Porque se lo puede estar preguntando mucha gente. Si se me pasa, como pasan muchas oportunidades, se le vence a la gente el SOAT con su carro que todos los días lo camina, la revisión técnico-mecánica, a veces la licencia de conducción, a veces pues, nos descuidamos con el tema pensional. ¿Qué pasa si en el 2026 yo no he tomado una decisión? ¿Sigo con el sigues en el sistema que sistema estás, que estoy? en el régimen que estás? Si estás en Colpensiones te quedas allí, si estás en protección te quedas allí y sigues cotizando. Como es la transición, sigues cotizando y recibiendo los beneficios del sistema actual porque eres población en transición de cara como está establecido la reforma. Es muy fácil entonces, es muy fácil, muy sencillo y de alguna manera pues no hay tanta dificultad en ese sentido. Le quiero preguntar por las generaciones nuevas, dicen, bueno, es que hay una diferencia de edad entre las mujeres y los hombres. Hay una diferencia de número de semanas para mujeres y hombres. ¿Cómo es esa brecha? ¿Cómo es esa diferencia pensional para hombres y mujeres para que lo tengamos claro? Porque la reforma también lo plantea de una manera diferente y que si tiene hijos, bueno, en fin, también tiene como unas semanas diferentes. Contemos en ese sentido, mujeres y hombres, ¿qué diferencia tienen hoy para poderse pensionar además de la edad y las semanas cotizadas? Yo creo que tocas un tema muy importante porque también nuestro gran desafío y convicción es alrededor de esa conversación para las mujeres. Porque las mujeres tienen un desafío grande en estos sistemas y es que se jubilan o tienen una edad de jubilación menor a la de los hombres, es decir, mujeres se jubilan en Colombia a los 57 años, ¿sí? Pero acuérdate que ahorita hablábamos de la esperanza de vida, es decir, una mujer vive 80. Entonces las mujeres tienen un desafío grande porque se jubilan más rápido, es decir, ahorran menos y viven más. Para ella sí que es importante esta conversación de ahorro voluntario, como para todos, pero hay un desafío grande para las mujeres. La reforma pensional establece un tema importante en beneficio de acompañar esa labor de cuidado que hacen las mujeres de este país tan admirable. Y es que incluye la reforma una posibilidad de que cada hijo le reduce 50 semanas en la posibilidad de semanas necesarias para la jubilación, es decir, con un tope de 150. Entonces una mujer que tenga 3 hijos, pues podrá reducir 150 semanas para poder acceder a una pensión. Pero yo creo que el desafío más importante y la invitación a las mujeres es que tengan conciencia de ese desafío alrededor de, si lo comparamos con los hombres, 5 años menos de cotización, ¿sí? Y 6 años más de vida. Es decir, estamos hablando de una brecha de ahorro de aproximadamente 10 años, que simplemente la invitación es hacerse cargo de ella, porque independiente, y eso es lo que la ley está estableciendo, independiente de lo que establece la ley, pues al final de la vida de una mujer, pues esas van a ser las consideraciones de cómo se comporta su esperanza de vida. Así que trabajamos permanentemente en hacer conciencia alrededor de cómo las mujeres en este país tienen que cerrar esa brecha pensional. De hecho, tenemos muchos programas que acompañan mujeres vulnerables, programas como Emprender Mujer, que permanentemente nos obligan con convicción a acompañar, a crear capacidades en las mujeres colombianas para que tengan oportunidades de empleo, para que tengan oportunidades de trabajo, para que desarrollen capacidades.
y para que con esa tarea que hacen conjuntamente con Protección tengan la posibilidad de construir ese ahorro para el futuro. Ustedes de manera permanente están brindando la asesoría y usted hablaba ahora de algo muy importante en medio del proceso, cuando las personas van a tener ese cambio, si desean hacerlo antes del año 2026, y es la doble asesoría. Es una obligación, eso no es simplemente que me quiero cambiar, le digo a la empresa y la empresa me hace el trámite. No, no, no. De verdad que se requiere esa doble asesoría. ¿Cómo es ese trámite? Expliquémosle a las personas que están conectadas con nosotros en este momento, si yo requiero una doble asesoría, si me voy a trasladar desde el fondo público al fondo privado, a Protección, ¿qué es lo que debo hacer? Mira, lo primero es que no necesita ningún intermediario y es la primera gran y la más importante recomendación, porque Protección tiene todos sus canales y todos sus equipos a disposición para acompañar a los colombianos en este trámite. Es nuestra obligación, pero además nuestra convicción. No necesita ningún intermediario, simplemente llama a nuestros canales de servicio, WhatsApp, Internet, a través de todos los canales que están a disposición, por supuesto, para todos los colombianos, clientes y no clientes de Protección, y allí se solicita ese proceso. Ese proceso es un proceso muy simple, no requiere información diferente a la cédula si es cliente de Protección y a la información básica de la persona, y en pocos minutos obtiene lo que es una proyección de su mesada pensional de acuerdo a las semanas que ha trabajado y a las que quedan por trabajar. Esa es la primera de las asesorías. La segunda la tiene que hacer en Colpensiones si es un cliente de Protección o viceversa. Y una vez la persona tenga esas dos aproximaciones de manera autónoma, toma una decisión. Y si está en Colpensiones, le informa a Colpensiones que quiere trasladarse a Protección, o si está en Protección, le informa a Protección que después de la doble asesoría se quiere trasladar para Colpensiones de cara a esta oportunidad de traslado que establece la reforma pensional. A mí me quedó sonando una cifra, 15 millones de horas ahorradas a través de esa resolución de dudas que tiene la gente en esos canales virtuales. Ustedes me imagino, pues obviamente que respetan todo el tratamiento de datos, pues no es que estén interfiriendo en las llamadas, ni tampoco pues en los chats que están asesorando a las personas, pero sí quiero saber cuáles son esas principales dudas, porque de esas principales dudas, a lo mejor muchas de las personas que están conectadas en este momento son las mismas que pueden tener. Entonces, ¿cuáles son esas principales dudas que ustedes están despejando y que ustedes están atendiendo en este momento en esos millones y millones de horas que le están ahorrando a las personas a través de esos canales virtuales? Mira, por supuesto, la principal duda y la primera más relevante de cara a lo que ha sido esta discusión de coyuntura es ¿qué me va a pasar con la reforma pensional? Y dentro de ella si estoy en transición o si no estoy en transición. Y en cada una de esos modelos que me corresponde, ¿qué es lo que usted Protección me recomienda para hacer de cara a esa situación en la que estoy? Esas son las preguntas más relevantes que estamos recibiendo en el día de hoy. Y por supuesto, las que son tradicionales. ¿Cómo va mi ahorro? ¿Cómo va mi construcción de futuro? ¿Cuánto llevo de lo que me había planeado en esa meta y en esa dinámica de construir ese valor que yo me sueño, o para la educación de mis hijos, o para mi viaje, o para la pensión? Y quiero volver a estos objetivos, Juan, porque son objetivos de vida. Es decir, la conversación en Protección no es para pensionarse. La conversación es Protecciones para cómo vivo feliz, cómo mis finanzas acompañan esos deseos de vida. Y por eso en Protección los productos no solo son de pensión, en productos definitivamente lo que hacemos cada momento es interpretar cómo esas necesidades de cada una de las personas las podemos acompañar con cada uno de los productos. Para viajar, para educarse, Protección hijos, para construir una mejor pensión, más Protección. Y eso simplemente son productos complementarios para los colombianos. Y tenemos una dimensión muy importante y también nos llena de orgullo porque nosotros tenemos la posibilidad de interpretar las dudas y acompañar a colombianos desde un salario mínimo hasta personas que nos han entregado la confianza de administrar todo su futuro y sus grandes patrimonios. Es decir, esos 8.200.000 clientes que tiene Protección corren y representan toda la dinámica y la demografía de este país, en todas sus dimensiones, en todos los sectores, en todas las geografías. Y eso nos llena, por supuesto, de ilusión y entusiasmo, pero nos genera una responsabilidad de estar permanentemente entendiendo y resolviendo la inquietud de cada uno de ellos para la construcción de ese mejor futuro. ¿Ahí está Gabriela también? Gabriela
es nuestra mujer de 6 meses que hoy ya está construyendo su pensión. Estaba buscando por aquí porque me parece importante. Algunas personas a lo mejor están preguntando cómo puedo acceder a información. Claro que está la página web de www.proteccion.com, van a encontrar toda la información. También tienen las oficinas para que las personas vayan de manera presencial. Y estaba mirando aquí la línea de WhatsApp que usted nos mencionaba ahorita, que quisiera también compartirla con todas las personas que están conectadas con nosotros, y es 316-725-4944. Voy a repetirla para aquellas personas que de pronto están tomando nota en este momento de esa línea de WhatsApp, para que la puedan agregar y puedan resolver también sus inquietudes, que es 316-725-4944. 316-725-4944. Es la línea. Ustedes tienen en este momento toda esa campaña de oportunidad de traslado para aquellas personas también. Lo pueden hacer o pueden hacer las averiguaciones principales y lo que más requieren a través de esa misma línea. Así es, para todas las inquietudes y por supuesto a través de esa línea también pueden conocer de nuestros productos, pueden resolver todas las dudas para que sea mucho más fácil. Y obviamente las personas que quieren ir a la oficina, allá pues en todas las ciudades del país tenemos espacios para conversar con cada uno de nuestros clientes y no clientes. Le quiero insistir en oportunidad de traslado. Recordemos, porque eso es muy importante, estamos en medio de una reforma pensional. Se tenga a partir de julio, por decisión de la Corte o no, siempre es importante tener el tema claro en el tema pensional, esa oportunidad de traslado. Recordar a quiénes cobija, quiénes son las personas y esa decisión tan importante que se tiene. Así es una ventana que, como ahorita mencionábamos, tiene un plazo hasta julio del 2026 para que aquellas personas que están en los últimos 10 años puedan tomar una decisión de en qué régimen se quieren pensionar, con esas condiciones de 47 o más para mujeres, 52 o más para hombres, 950 semanas más o más para los hombres y 750 semanas o más para los hombres. Para las mujeres, perdón. Uno tener que decir... Y a través de todos nuestros canales, Protección Responde, Date Cuenta, son espacios que tenemos a disposición permanentemente de todos nuestros clientes para que resuelvan todas sus inquietudes. Esos son aquellas maratones de 24 horas en las cuales todo nuestro equipo está a disposición de todos los canales para que nos pregunten lo que es importante para cada uno de ellos. Lo que sí no puede pasar hoy, con todo lo que estamos contando, no es que decidieron por mí. Entonces hay que decidir, hay que tener presente, hay en este momento 24/7 esta jornada abierta para que la gente pueda obtener toda la información, y es muy importante pensar en ese futuro. Insistíamos al comienzo, personas de hace unos 20 años que comenzaron su jornada laboral o su vida laboral decían: yo no me voy a pensionar. Corrían por allá, no sé, los años 2000. Los millennials y los centennials, que a veces son tan tranquilos para algunos temas como la pensión, que hoy estén con nosotros y se estén conectando, pues que sepan que es su futuro cercano ya, que si usted ya tiene unos 20 años cotizados, o si tiene un poco más o un poco menos, aproximadamente tiene ya la mitad de su recorrido de vida laboral. Entonces es importante que lo tenga presente, por lo menos de las semanas. Claro, la edad es otra cosa. Me dejó preocupado. ¿Cómo así que los hombres estamos viviendo menos que las mujeres? Se nos están adelantando los años, la naturaleza de la vida. Las mujeres son poderosas. Las mujeres viven mucho más que los hombres y eso está comprobado científicamente, y por eso tienen un desafío mayor, viven más que nosotros. Y fíjate, en Colombia, hoy 80, ahora 74, es decir, nos llevan 6 años de vida. Imagínese. Bueno, bendito sea Dios. Sí, que nos sigan mandando también, aunque sea también en las edades, es importante que sigan mandando la parada. Pero hay una cosa, Juan, que me parece importante escuchándote Sí, ahorita, yo no me voy a pensionar. ¿Y qué tal si los colombianos, en vez de decir no nos vamos a pensionar, que ha sido una relación directa con un sistema tradicional, más bien cambiamos esa aproximación para decir: los colombianos tenemos la responsabilidad de construir nuestro futuro y está en nuestras manos? Y para ello tenemos una de las herramientas, por supuesto, es el aporte a las pensiones, que tenemos en beneficio de tener un empleo formal, de acuerdo al sistema que tiene Colombia. Pero si cambiamos la conversación, y más que yo no me voy a pensionar, es tengo en mis manos todas las herramientas y Protección es mi aliado para construir ese futuro, pues yo creo que lo podemos, a través de ese cambio de conversación, lograr unos mejores resultados y un mejor futuro para los colombianos. Sin dejar de lado una cosa, Juan Carlos, que no hemos mencionado. Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande alrededor de cómo hacer esto sostenible. Y quiero mencionar eso porque Protección hoy tiene una responsabilidad grandísima. Los colombianos nos han entregado 190 billones de pesos que están relacionados con sus sueños y con su futuro. Y cada uno de esos centavos
lo invertimos de manera responsable, incorporando todos los criterios de cambio climático, gobierno corporativo, responsabilidad social. No podemos dejar de lado esa responsabilidad, que además los jóvenes permanentemente nos dicen, ojo, hablemos de sostenibilidad. ¿Cómo está usted siendo responsable con esa conversación y con los recursos que yo le he confiado para su ahorro? Somos la empresa de inversión más responsable de Colombia, de acuerdo a una compañía que se llama Alas y que entrega unos reconocimientos anuales. Pero además, mucho más importante que eso, hace más de 8 años pertenecemos a el club de los más altos estándares de políticas de inversión responsable, que se llama Políticas de Inversión Responsable, el PRI. Somos signatarios, como muchos países del mundo, de esos grandes estándares de inversión que buscan hacer inversión, que sea una inversión de futuro sostenible y que proteja el futuro de la humanidad. Y en eso somos además reconocidos como una de las 10 empresas de inversión de América Latina que está más comprometida con esos criterios. Esto lo menciono simplemente porque cada uno de los minutos y centavos de confianza que nos entregan los colombianos, pues están cuidados de esa manera, y eso nos llena de orgullo y por supuesto nos invita a permanentemente tener mucha más responsabilidad y seguir desarrollando muchas herramientas. Gestión Pro, por ejemplo, es una herramienta que tenemos nosotros para que los colombianos inviertan y el robot de inversión les vaya recomendando y vaya recomponiendo cómo sus inversiones van avanzando. Es decir, podríamos quedarnos aquí, Juan, y yo me voy entusiasmando y agradezco pues el espacio que me entregan en esta conversación tan agradable para poder seguir motivando, porque toda esta conversación simplemente es, hay herramientas, hay convicción y hay protección para acompañarlos en la construcción de ese futuro. Eso sí les insistíamos, no podemos hablar de ahora en adelante, después de toda esta conversación tan amena que hemos tenido, de decir, no es que decidieron por mí o es que no me voy a pensionar. No, hay que ahorrar y pensar en el futuro. Presidente, gracias por acompañarnos, gracias por estar en este espacio que ha resultado muy ameno y además didáctico para la gente, que es lo más importante, servirle a nuestras comunidades, que es el objetivo que tenemos, yo creo que de ambas partes, desde Protección y desde Caracol. Juan, a ti, al equipo, a toda la audiencia de este canal de Caracol, muchas gracias por este espacio y por permitirnos compartir con ustedes esta conversación tan amena y tan agradable. El presidente de Protección es Juan David Correa. Hoy con nosotros en estos aliados Caracol, acompañándonos hablando de un tema que es trascendental, importante, no solo en este presente, sino también en el futuro. Ya saben que hay decisiones por tomar, saben que además se pueden acercar y que es muy importante pensar en salvaguardar ese recurso de la mejor manera y también pensar en lo que va a pasar en algunos años. Aquí, en estos aliados Caracol, hoy con Protección y Caracol Radio.